Hilton brings you new ways to stay, with experiences that let you capture the glory days. Introducing the Graduate Hotels. Each inspired by local college towns, these stays are always original and never boring. Get in touch with traditions all across the country and enjoy a stay that's a class above the rest. Book at Graduate Hotels with Hilton Honors Points at Hilton.com. It's a win-win. Hilton, for the stay. Brace the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started today at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. ¿Qué pasaría si te dijera que existe un arma espiritual capaz de purificar, proteger y sellar pactos divinos? Una herramienta que ha sido utilizada desde la antigüedad para representar la presencia de Dios, su fidelidad y su poder transformador. Esa arma es la sal. No es solo un símbolo o un elemento material, sino una clave en el reino espiritual que nos ayuda a entender el compromiso de Dios con su pueblo y nuestra responsabilidad como creyentes. En la Biblia, la sal es mencionada repetidamente como un componente esencial en la relación entre Dios y el hombre. No es casualidad que Dios la haya usado en rituales sagrados, en pactos y en milagros. Cada vez que aparece en las Escrituras, la sal nos revela un aspecto de la naturaleza de Dios y de nuestro llamado como sus hijos. Uno de los primeros usos espirituales de la sal se encuentra en Levítico 2:13, donde Dios ordena: «Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no permitirás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios». Aquí, la sal es un recordatorio del pacto inquebrantable entre Dios y su pueblo. No se trataba solo de un elemento físico, sino de un símbolo de fidelidad, incorruptibilidad y pureza. La sal representaba la permanencia de la promesa divina. En el Nuevo Testamento, Jesús retoma este poderoso símbolo cuando declara en Mateo 5:13: «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres». Con estas palabras, Cristo no solo nos habla de nuestro rol en la sociedad, sino de nuestra identidad espiritual. Somos llamados a preservar la verdad, a combatir la corrupción del mundo y a mantenernos firmes en nuestro compromiso con Dios. Además de representar pacto y pureza, la sal también es un símbolo de sanidad y restauración. En 2 de Reyes 2:19-22, el profeta Eliseo usa la sal para sanar las aguas contaminadas de Jericó. Dios pudo haber realizado el milagro de cualquier otra manera, pero eligió la sal como señal de su poder purificador. Esto nos enseña que la presencia de Dios en nuestra vida actúa de la misma manera, eliminando toda impureza y restaurando lo que ha sido dañado. La sal es mucho más que un elemento cotidiano. Es un arma espiritual que nos recuerda nuestra identidad en Cristo, nuestro compromiso con la verdad y nuestro poder para influir en el mundo. Como creyentes, debemos preguntarnos: ¿estamos siendo verdaderamente la sal de la tierra? ¿Estamos ejerciendo nuestra autoridad espiritual para preservar la verdad, purificar nuestro entorno y representar el pacto de Dios en nuestra vida? A lo largo de la historia bíblica, Dios ha establecido pactos con su pueblo para reafirmar su fidelidad y su propósito eterno. Uno de los símbolos más poderosos de estos pactos es la sal. No es un simple elemento en la naturaleza, sino un recordatorio tangible de la relación inquebrantable entre Dios y aquellos que le siguen con un corazón sincero. La sal, con su capacidad de preservar y purificar, representa la permanencia del compromiso divino con la humanidad. En Números 18:19, Dios declara: «Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel presenten a Jehová, las he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Mi pacto de sal es perpetuo delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo». Aquí, Dios establece un pacto de sal con los sacerdotes levitas, indicando que su promesa y provisión permanecerán firmes, como la sal que no se descompone ni pierde su esencia. Esto nos enseña que Dios es fiel a sus promesas y que su pacto con nosotros
es eterno. La sal es incorruptible, lo que la convierte en un símbolo de lealtad y pureza. En tiempos antiguos, cuando dos personas formaban un pacto, comían sal juntas como señal de compromiso y confianza mutua. Este acto representaba un acuerdo irrompible, donde ambas partes se comprometían a cumplir su palabra sin importar las circunstancias. De la misma manera, cuando Dios habla de un pacto de sal, nos está recordando que su fidelidad es inmutable y que espera de nosotros la misma lealtad y compromiso en nuestra relación con Él. Los pactos en la Biblia no eran simples acuerdos humanos, eran compromisos sellados con la autoridad divina. La sal era una forma de expresar la firmeza de esos pactos. Dios no cambia, y su pacto con nosotros es firme como la sal, que no se corrompe ni se deteriora con el tiempo. En un mundo donde todo parece ser volátil y pasajero, el pacto de Dios con nosotros sigue siendo inmutable. Él nos llama a confiar en su fidelidad y a responder con una entrega total a su voluntad. Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5:13, dijo: «Vosotros sois la sal de la tierra». Al llamarnos sal, nos está asignando un propósito: ser agentes de influencia, integridad y compromiso en el mundo. Nuestro pacto con Dios no es algo superficial, es un llamado a reflejar su luz, a vivir en santidad y a mantenernos firmes en la fe, sin permitir que las corrientes del mundo nos hagan perder nuestra esencia. El pacto de sal también nos habla de la pureza en nuestro caminar con Dios. Así como la sal era utilizada para preservar los alimentos y evitar la corrupción, nuestra vida espiritual debe ser preservada de la contaminación del pecado. Colosenses 4:6 nos exhorta: «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno». Esto significa que nuestro testimonio, nuestra manera de hablar y de actuar, deben reflejar la santidad de Dios y la firmeza de su pacto con nosotros. El compromiso con Dios no es solo de palabra, sino de acción. Un pacto de sal implica vivir de manera íntegra, fiel a los principios divinos y sin comprometer nuestra fe. Muchas veces enfrentamos pruebas que intentan desestabilizar nuestra relación con Dios, pero la firmeza de la sal nos recuerda que debemos permanecer constantes en nuestra fidelidad. No podemos dejarnos llevar por la inestabilidad del mundo, debemos anclarnos en la verdad de Dios. Dios nos llama a ser un reflejo de su pacto eterno. En 2 de Crónicas 13:5, se nos dice que Dios hizo un pacto de sal con David y su descendencia, estableciendo un reino que no tendría fin. Esto apunta directamente a Cristo, el Rey eterno, cuyo reinado es inmutable. La sal nos recuerda que Dios nos ha llamado a formar parte de un reino inquebrantable, donde nuestra lealtad y compromiso con Él son fundamentales. Vivir bajo el pacto de sal implica confiar plenamente en Dios y en su fidelidad. Significa no ceder ante las circunstancias adversas ni comprometer nuestra fe por presiones externas. Significa recordar que Dios nunca cambia, que su amor es eterno y que, así como la sal no pierde su naturaleza, su pacto con nosotros es inquebrantable. Pero, ¿qué sucede cuando nuestra relación con Dios necesita ser restaurada? La sal no solo es un símbolo de pacto, sino también de purificación y renovación. En la siguiente sección profundizaremos en otro aspecto clave de la sal en la Biblia, su poder purificador. Exploraremos cómo la sal, más allá de representar un compromiso, es también un elemento de transformación y restauración en nuestras vidas espirituales. En un mundo donde la contaminación espiritual es cada vez más evidente, My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Spring is here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost?
Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. La purificación se ha convertido en una necesidad urgente para todo creyente. No es casualidad que Dios haya usado la sal como un elemento purificador a lo largo de la historia bíblica. Su capacidad para eliminar impurezas y preservar lo bueno es un reflejo del poder transformador de Dios en nuestras vidas. La sal no solo representa pacto y compromiso, sino que también es una herramienta de limpieza espiritual, un símbolo del proceso de santificación que cada hijo de Dios debe atravesar. Uno de los ejemplos más impactantes del poder purificador de la sal en la Biblia lo encontramos en 2 de Reyes 2, 19, 22, donde el profeta Eliseo es llamado a purificar las aguas de Jericó. La ciudad sufría de aguas contaminadas que provocaban enfermedad e infertilidad en la tierra. Eliseo, guiado por Dios, arrojó sal en la fuente de las aguas y declaró: Así dijo Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. En ese momento, las aguas fueron sanadas, y la tierra fue restaurada. Este pasaje nos enseña una verdad fundamental. Dios usa la sal para traer sanidad y restauración. Así como Eliseo purificó las aguas de Jericó, Dios desea purificar nuestras vidas de toda contaminación espiritual que nos impide crecer y dar fruto. Muchas veces, el pecado, las malas influencias y la falta de comunión con Dios contaminan nuestro corazón, impidiéndonos recibir sus bendiciones. Sin embargo, al igual que la sal fue el instrumento de purificación en manos de Eliseo, la presencia de Dios en nuestra vida puede eliminar toda impureza y restaurarnos completamente. Jesús mismo nos habla de la importancia de la pureza en Mateo 5, 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto significa que solo aquellos que han sido purificados por Dios podrán experimentar su presencia de manera plena. La sal simboliza ese proceso de limpieza interna, donde todo lo que contamina el alma es removido y sustituido por la santidad de Dios. La purificación a través de la sal también tiene un significado profundo en nuestra manera de vivir. En Marcos 9, 49, 50, Jesús dice: Porque todos serán salados con fuego, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Aquí, la sal representa el proceso de refinamiento y santificación que cada creyente debe atravesar. Es a través de las pruebas, la corrección y la comunión con Dios que somos purificados y transformados a su imagen. Pero, ¿cómo podemos permitir que la sal de Dios actúe en nuestra vida y nos purifique? Aquí hay algunas formas prácticas en las que podemos experimentar este poder purificador, permitiendo que la palabra de Dios nos limpie. Efesios 5, 26 nos dice que Cristo santifica y limpia a la iglesia en el lavamiento del agua por la palabra. La Escritura es el medio principal por el cual Dios nos purifica, renovando nuestra mente y transformando nuestro carácter, confesando nuestros pecados y buscando el arrepentimiento. En 1 de Juan 1, 9, se nos promete que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No podemos experimentar la pureza de Dios si no nos acercamos a Él con un corazón sincero y arrepentido, apartándonos de todo lo que contamina el alma. En 2 de Corintios 7, 1 nos exhorta: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto implica alejarse de prácticas, hábitos y relaciones que nos alejan de la presencia de Dios. Permitimos que el Espíritu Santo refine nuestro carácter. La sal en la Biblia también se asocia con el fuego de la prueba. Las dificultades que enfrentamos no son para destruirnos, sino para hacernos más fuertes y más puros, como el oro refinado en el fuego. La purificación no es un proceso fácil ni instantáneo. Requiere entrega, disposición y un deseo genuino de ser transformados por Dios. Sin embargo, cuando permitimos que su poder purificador obre en nosotros, experimentamos una libertad y una plenitud que solo Él puede dar. Así como la sal purificó las aguas de Jericó, Dios puede purificar cada área de nuestra vida que necesite sanidad.
No importa cuán contaminada pueda estar nuestra alma, su poder es suficiente para restaurarnos completamente. La clave está en rendirnos a Él y permitirle obrar en nosotros. En la siguiente sección, exploraremos otro aspecto fundamental de la sal en la Biblia, su papel como protección espiritual. Veremos cómo este elemento no solo nos purifica, sino que también nos resguarda contra el mal y nos mantiene firmes en nuestra fe. En un mundo donde el mal avanza de manera silenciosa, donde la corrupción espiritual, moral y emocional amenaza la vida de cada creyente, Dios nos ha dado herramientas para mantenernos firmes y protegidos. Entre ellas, la sal es un símbolo de resguardo contra la influencia destructiva del pecado y la contaminación del mundo. No es solo un elemento purificador, sino también un escudo contra las tinieblas, una barrera divina que impide que lo impuro nos domine. Desde tiempos antiguos, la sal ha sido utilizada como un conservante, evitando que los alimentos se descompongan y sean destruidos por bacterias o agentes externos. De la misma manera, la presencia de Dios en nuestra vida nos protege de la corrupción espiritual. En Ezequiel 16:4 se menciona cómo los recién nacidos eran frotados con sal como un acto simbólico de protección y purificación. No fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fajada con faja. Esto nos muestra que la sal, desde tiempos remotos, era considerada un elemento que protegía, purificaba y preparaba a una persona para enfrentar la vida. La Biblia nos llama a ser la sal de la tierra, lo que implica que debemos actuar como un agente de protección contra la corrupción del pecado. Jesús dijo en Mateo 5:13, «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres». Aquí, Cristo no solo nos llama a influenciar el mundo con su verdad, sino a ser un muro de contención contra la impureza y el engaño del enemigo. La corrupción espiritual se infiltra sutilmente en la vida de las personas. Puede presentarse a través de compromisos con valores que no honran a Dios, influencias negativas o decisiones que poco a poco nos alejan de su voluntad. La sal simboliza la capacidad de discernir y rechazar lo que nos daña. Así como la sal preserva y protege, la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos mantiene firmes ante las tentaciones y ataques espirituales. En 2 de Crónicas 13:5, Dios habla de un pacto de sal con la casa de David, representando la seguridad y permanencia de su promesa. Esto nos enseña que la sal también representa estabilidad y resistencia ante la adversidad. Así como Dios protegió a su pueblo mediante pactos firmes, nosotros debemos vivir en su cobertura y bajo su dirección para evitar ser arrastrados por la corrupción del mundo, permaneciendo en la palabra de Dios. En Efesios 6:17 se nos dice que la palabra de Dios es nuestra espada espiritual. This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. And now, two pigeons bemoaning the fact you can choose the TV you want with DirecTV. So now they can pick out their favorite entertainment when they sign up and save money? You mean if you like sports? You can get a sports pack. What about entertainment? Entertainment pack. It's like finding an old pizza with your favorite toppings, which for me would be pineapple and toenails. Pineapple? Pay for the TV you want, not the TV you don't. Genre pack starting at $34.99 a month. Visit DirecTV.com for more information. New residential customers only. Local channels vary by market. Services renew monthly unless you cancel online. Credit card required. Restrictions apply. Anyone can follow. It takes something special to be an original. Which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Conocer la verdad nos permite identificar el engaño y mantenernos firmes en la fe, orando por protección y discernimiento. En Salmos 91:4, Dios nos promete cubrirnos con su protección. A través de la oración, construimos un muro de resguardo espiritual, apartándonos de ambientes que fomentan la corrupción.
En 1 Corintios 15, 30 y 3 nos advierte que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Debemos ser intencionales en cuidar nuestro entorno, llenándonos del Espíritu Santo. Gálatas 5, 16 nos dice que si andamos en el Espíritu, no satisfaremos los deseos de la carne. Nuestra comunión con Dios nos fortalece contra el mal, poniendo límites en nuestras decisiones y relaciones. Así como la sal impide la descomposición, debemos establecer límites claros en nuestra vida para evitar la contaminación espiritual. El enemigo siempre buscará infiltrarse en nuestras vidas con estrategias sutiles, haciéndonos pensar que ciertos compromisos con el pecado no son tan graves, pero Dios nos llama a mantenernos firmes, a usar la sal de su presencia para rechazar todo lo que pueda dañar nuestra relación con Él. Así como la sal era usada para evitar la corrupción en los tiempos bíblicos, hoy debemos usarla como un recordatorio de nuestra identidad en Cristo, nuestra necesidad de pureza y nuestra responsabilidad de mantenernos firmes contra el mal. Cuando Jesús nos llamó la sal de la tierra, no solo estaba hablando de nuestra capacidad para preservar la verdad y resistir la corrupción, sino también de nuestro impacto en el mundo. La sal no solo protege, sino que también da sabor. De la misma manera, nuestra fe no está destinada a permanecer en la pasividad, sino a transformar, a dar sentido y propósito a la vida de quienes nos rodean. Si la sal no cumple su función, pierde su valor. Del mismo modo, si nuestra fe no impacta a otros, se vuelve irrelevante. En Mateo 5, 13, Jesús dice: «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?». Esta declaración nos muestra la responsabilidad que tenemos como creyentes. No estamos aquí solo para recibir bendiciones, sino para hacer una diferencia, para reflejar el carácter de Cristo y atraer a otros a la luz de la verdad. La sal es esencial en la vida diaria. En la antigüedad, no solo se usaba para preservar alimentos, sino también como un elemento de intercambio valioso. Así, nuestro testimonio y la manera en que vivimos deben ser valiosos para los demás. Nuestra presencia en este mundo debe traer esperanza, verdad y transformación. Si no estamos generando un impacto en nuestro entorno, ¿realmente estamos siendo la sal que Dios nos llamó a ser? La sal realza el sabor de los alimentos, y nuestra presencia debe hacer lo mismo en la vida de otros. En Juan 13, 35, Jesús dijo: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». Nuestras palabras, acciones y actitudes deben reflejar el amor incondicional de Dios. La sal actúa incluso en pequeñas cantidades. No necesitamos ser multitud para hacer la diferencia. A veces, una sola persona con convicción puede cambiar su entorno. Filipenses 2, 15 nos exhorta a ser luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Ser la sal implica marcar una diferencia en cualquier lugar donde Dios nos haya puesto. Colosenses 4, 6 dice: «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno». La manera en que hablamos tiene poder. Debemos evitar palabras hirientes, críticas destructivas o chismes, y en su lugar, edificar con nuestras palabras. La sal es diferente de los demás ingredientes, se destaca. Como creyentes, estamos llamados a vivir con estándares más altos. Romanos 12, 2 nos dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». No debemos ceder a la presión social ni renunciar a nuestros valores por conveniencia. Así como la sal tiene propiedades curativas, nuestra fe debe traer sanidad a aquellos que están heridos emocional, espiritual o físicamente. A través del Evangelio, podemos llevar consuelo a los que sufren y restauración a los que se han alejado de Dios. Si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. De la misma manera, si perdemos nuestra pasión por Cristo y nuestra voluntad de influenciar a otros, nuestra fe se vuelve estancada. Dios nos ha llamado a ser agentes de cambio, personas cuya vida inspire y guíe a otros hacia la verdad. Nuestra misión como la sal de la tierra no es solo mantenernos puros o resistir la corrupción, sino también hacer que el reino de Dios sea evidente en la vida cotidiana. Esto significa que cada acción, cada palabra y cada decisión deben estar alineadas con su propósito. Ser la sal es una misión que nos desafía a vivir de manera auténtica y poderosa en Cristo. Jesús nos advierte en Mateo 5, 13:
Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esta declaración no solo es una invitación a hacer influencia en el mundo, sino también una advertencia sobre lo que sucede cuando un creyente pierde su esencia espiritual. Si la sal pierde su capacidad de preservar, de dar sabor, de impactar, se vuelve inútil. De la misma manera, si nuestra fe se vuelve tibia, sin convicción ni compromiso, corremos el riesgo de alejarnos del propósito divino. Un ejemplo impactante de lo que significa perder el propósito y la protección de Dios es la historia de la esposa de Lot. En Génesis 19, 26, se nos dice: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Su transformación en una columna de sal no fue un castigo arbitrario, sino una representación de lo que ocurre cuando el corazón de una persona no está completamente entregado a Dios. A pesar de haber recibido la instrucción de no mirar atrás, su apego a lo que dejaba en Sodoma la llevó a la desobediencia y finalmente a la destrucción. Su historia es un recordatorio de que no podemos caminar en la voluntad de Dios si seguimos aferrándonos al pasado, a las viejas costumbres o al pecado. Muchos creyentes caen en este error. Reciben la oportunidad de un nuevo comienzo, pero siguen mirando atrás con nostalgia por lo que dejaron atrás, sin comprender que Dios tiene un plan mayor para ellos. La tibieza espiritual es peligrosa porque nos hace insensibles a la voz de Dios. En Apocalipsis 3, 15-16, el Señor advierte a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí, la tibieza no es vista como un estado neutral, sino como una condición inaceptable. Dios prefiere que una persona esté completamente entregada, o que, al menos, reconozca su necesidad de Él antes que vivir en un estado de indiferencia espiritual. Cuando nos volvemos tibios, nuestra relación con Dios se debilita, nuestra sensibilidad espiritual disminuye y nos volvemos vulnerables a la influencia del mundo. La tibieza es un estado peligroso porque es engañoso. This episode is brought to you by GMC. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 select tires and get 1 for just $1 during the GMC Certified Service Fresh Start Tire Event. Visit gmc.com/service offers or see dealer for full details. At participating U.S. GM dealers only. Highest or equal value tire will be $1. Offer ends 5/31/2025. Not available with other offers. Parents of tweens, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like Doc slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Nos hace sentir que aún estamos cerca de Dios, cuando en realidad nos estamos alejando lentamente. Cuando la sal pierde su sabor, deja de cumplir su función. Así ocurre con el creyente que deja de orar, de leer la palabra, de vivir en santidad y de testificar a otros. Poco a poco, su relación con Dios se enfría, y la influencia del mundo empieza a ganar terreno. Un creyente sin pasión por Dios es como una lámpara sin aceite, incapaz de iluminar. Mateo 25, 8-9 nos habla de las vírgenes insensatas que no llevaron suficiente aceite para sus lámparas, y cuando llegó el esposo, se encontraron sin luz. De la misma manera, si no cultivamos una relación continua con Dios, cuando lleguen las pruebas y los desafíos, nuestra fe será insuficiente para sostenernos. El peligro de la tibieza es que, con el tiempo, deja de percibirse. Un corazón que alguna vez ardía por Dios
puede enfriarse poco a poco hasta que la persona se acostumbra a vivir sin su presencia. Ya no siente la necesidad de orar con fervor, de leer la Biblia con hambre espiritual, de congregarse con otros creyentes. Todo se vuelve rutinario, mecánico, sin vida. Así como la sal que pierde su sabor ya no sirve para nada, un cristiano sin fuego espiritual deja de ser una influencia transformadora en el mundo. Pero la buena noticia es que Dios nos da la oportunidad de recuperar nuestra esencia. Segunda Crónicas 7:14 nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. No importa cuánto nos hayamos alejado, siempre hay un camino de regreso si nos volvemos a Él con un corazón sincero. Dios está dispuesto a restaurar a quienes reconocen su necesidad de Él y deciden volver a su presencia con un corazón quebrantado. Recuperar nuestro sabor espiritual requiere decisión y acción. No podemos esperar que el fervor vuelva a nosotros sin tomar medidas. Necesitamos renovar nuestra relación con Dios, sumergirnos en su presencia, alejarnos de las distracciones que nos enfrían y buscarle con un corazón ardiente. Solo así evitaremos la trampa de la tibieza y podremos ser la sal que verdaderamente impacta y transforma el mundo. Dios nos ha llamado a ser sal en esta tierra, a marcar la diferencia, a vivir con un propósito claro y con pasión por su reino. No podemos permitir que el mundo nos robe nuestro sabor, nuestra identidad y nuestro llamado. Si alguna vez sentimos que nuestra fe ha perdido intensidad, debemos recordar que el Espíritu Santo está dispuesto a encender nuevamente el fuego en nuestro corazón. Solo necesitamos tomar la decisión de regresar a Él con todo nuestro ser. La oración es el canal a través del cual nos conectamos con Dios, y la intercesión es la herramienta mediante la cual batallamos espiritualmente por nuestras vidas y por las de los demás. La Biblia nos muestra que la sal no solo es un símbolo de pacto, purificación y preservación, sino que también está profundamente ligada a la vida de oración y al poder espiritual que se manifiesta a través de ella. En Levítico 2:13, Dios ordena: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no permitirás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Esto nos muestra que la sal debía estar presente en los sacrificios como símbolo de pureza y entrega total. En el contexto de la oración, este pasaje nos enseña que cuando nos acercamos a Dios, debemos hacerlo con un corazón limpio, sin doble ánimo y con una disposición completa de entrega y adoración. La sal en la intercesión representa la autoridad y el poder espiritual. Así como la sal purifica y limpia, la oración con fe y convicción tiene la capacidad de traer liberación y restauración. En 2 Reyes 2:19-22, el profeta Eliseo usó sal para sanar las aguas contaminadas de Jericó. Cuando la sal fue arrojada en la fuente de las aguas, la maldición que afectaba la tierra fue revertida. Esto nos enseña que cuando oramos con fe, declarando la palabra de Dios, podemos cambiar situaciones que parecen irremediables y transformar lo que está muerto en algo lleno de vida. En el ámbito espiritual, muchas veces enfrentamos ataques que buscan contaminar nuestra mente, nuestra vida y nuestras relaciones con Dios. La oración intercesora es el arma que nos permite establecer la victoria en Cristo. Efesios 6:18 nos exhorta: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No podemos menospreciar el poder de una vida de oración constante, pues es a través de ella que edificamos nuestra fe y resistimos al enemigo. Así como la sal en la Biblia tenía el propósito de preservar y purificar, la oración con intercesión actúa de la misma manera en nuestra vida y en la de quienes nos rodean. A través de la oración, purificamos nuestra vida espiritual, eliminando cualquier influencia negativa y acercándonos más a Dios. Establecemos el reino de Dios en la tierra, alineando nuestra voluntad con la suya y declarando su autoridad sobre cada situación. Intercedemos por los demás, llevando ante Dios las necesidades de otros y clamando por su intervención. Nos fortalecemos espiritualmente, adquiriendo la resistencia necesaria para enfrentar las adversidades. En tiempos de crisis, muchos han sido testigos de cómo la oración ferviente y constante ha cambiado situaciones imposibles. En la Biblia vemos ejemplos como Daniel, quien oró sin cesar a pesar de la oposición y fue librado del foso de los leones, o Elías,
quien a través de la oración detuvo la lluvia y luego la restauró. La intercesión tiene el poder de derribar muros, traer sanidad y abrir puertas que parecen cerradas. Es crucial que como creyentes adoptemos la oración como una disciplina diaria, no solo para presentar nuestras peticiones, sino para batallar espiritualmente y para interceder por aquellos que aún no han conocido la verdad. Dios nos ha dado la autoridad para declarar su poder sobre nuestras vidas y sobre cualquier circunstancia adversa. Una vida sin oración es una vida sin poder, sin dirección y sin protección. Así como la sal no puede faltar en los alimentos porque da sabor y conserva, la oración no puede faltar en nuestra vida porque es lo que nos mantiene conectados a Dios y alineados con su propósito. Ser la sal de la tierra no es solo una metáfora hermosa, es un llamado divino a marcar la diferencia en un mundo que cada vez más se aparta de la verdad. Jesús nos dejó esta enseñanza en Mateo 5:13, mostrándonos que nuestro propósito es preservar la verdad, influenciar con justicia y reflejar su amor a los demás. Vivir como la sal de la tierra significa llevar nuestra fe a cada área de nuestra vida, ser agentes de cambio y vivir con una identidad clara como hijos de Dios. La sal no actúa en aislamiento. Para que tenga efecto, necesita estar en contacto con lo que va a transformar. De la misma manera, un creyente que se mantiene apartado de su misión, que no impacta con su testimonio o que no refleja a Cristo en su vida cotidiana, pierde su esencia. Dios nos ha llamado a ser luz en medio de la oscuridad, a ser una influencia positiva en nuestras familias, trabajos, comunidades y donde quiera que vayamos. Para vivir como la sal de la tierra debemos, en un mundo donde los valores se diluyen y la mentira se disfraza de verdad, debemos permanecer anclados en la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:16-17 nos recuerda. Today, the beverage aisle looks a lot different than it used to. America's beverage companies are working together. We're delivering the options everyone wants. In fact, nearly 60% of beverages Americans buy have zero sugar. You'll find more variety than ever, including more of your favorites, now available with zero sugar. You'll also find more sizes and clear calorie information on the front of every can, bottle, and pack. We know when it comes to finding balance, the more choices, the better. Buying a home used to feel like a complete headache. Listings here, pre-approval there, financing somewhere else. Now, Rocket is giving every home one address. Rocket.com. A single seamless homeownership platform to help you find, buy, sell, finance, and refinance your home. Everything you need, all under one roof. Visit Rocket.com, the new home for all things homeownership. Rocket. Own the dream. Morning decisions. A creamy mocha frappuccino drink? A sweet vanilla? Maybe a smooth caramel? Or that white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Start your day with bottled Starbucks Frappuccino drinks. Pick up a bottle near you wherever you buy your groceries. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No podemos influenciar el mundo si primero no permitimos que la verdad transforme nuestra propia vida. Ser la sal de la tierra significa que nuestras acciones deben ser un testimonio vivo del amor de Dios. No basta con saber la verdad, debemos demostrarla con nuestra conducta, con nuestro trato hacia los demás, con nuestra paciencia, generosidad y compasión. Juan 13:35 nos dice: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La verdadera influencia no viene de imponer nuestra fe, sino de vivirla de manera tan genuina que otros sean atraídos por la transformación que Dios ha hecho en nosotros. No podemos dar lo que no tenemos. Para ser verdaderos agentes de cambio en el mundo, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. La oración nos mantiene conectados con Dios, nos fortalece y nos equipa para enfrentar los desafíos espirituales. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos exhorta: orad sin cesar. Nuestra influencia como creyentes no se basa en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios obrando a través de nosotros. Muchas veces ser la sal de la tierra implicará ir en contra de la corriente. El mundo intentará opacar nuestra fe, hacernos sentir que ser cristianos es irrelevante o anticuado. Sin embargo, Jesús nos advierte en Juan 15:18-19,
Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No podemos conformarnos con encajar en un sistema que contradice a Dios. Debemos mantenernos fieles a nuestro llamado, sin importar la oposición. Ser la sal de la tierra significa transformar nuestra familia, nuestra comunidad y nuestro círculo de influencia. No necesitamos ser grandes líderes o predicadores para impactar. Cada palabra y acción cuenta. Un acto de bondad, una palabra de ánimo, un consejo basado en la verdad de Dios puede hacer la diferencia en la vida de alguien más. Proverbios 11:30 nos dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Nuestra mayor misión es llevar a otros a Cristo a través de nuestra manera de vivir. Ser la sal de la tierra es un compromiso de vida. No es algo que hacemos por temporadas o solo en la iglesia, sino una identidad que debe reflejarse en cada decisión y acción. Dios nos ha dado la oportunidad de ser portadores de su verdad, de su amor y de su justicia en un mundo que desesperadamente lo necesita. No desperdiciemos este llamado, sino que vivamos con propósito, dejando una huella de fe en cada lugar donde estemos. La sal no solo preserva, sino que transforma. Así como en la antigüedad la sal era usada para purificar, sanar y dar sabor, Dios nos ha llamado a hacer lo mismo en este mundo. Hemos explorado cómo la sal en la Biblia representa pacto, purificación, protección, intercesión y testimonio. Ahora la pregunta es, ¿estamos viviendo como la sal de la tierra o hemos perdido nuestra esencia? Jesús nos ha encomendado una misión y nuestra vida debe reflejar su verdad. Si en algún momento sentimos que nuestra fe se ha enfriado, que nuestra influencia se ha debilitado, recordemos que Dios siempre nos da la oportunidad de restaurarnos. A través de la oración, la comunión con Él y el compromiso con su palabra, podemos recuperar nuestro sabor y cumplir con el propósito para el cual fuimos llamados. Que cada día podamos recordar que somos la sal de la tierra y que Dios nos ha puesto aquí con un propósito. Vivamos con intencionalidad, con pasión y con la convicción de que nuestra vida puede hacer una diferencia eterna en el mundo. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.